¿Qué tal, gente? Muy buenas. Bien, este vídeo va a tratar sobre este sensor de luz que consiste en 4 LDRs dispuestas de la siguiente manera. Como veis, se forman unos ejes cartesianos porque lo que vamos a conseguir va a ser medir cuál es el ángulo que forma la fuente de luz con este sensor. Estas serían las conexiones que he hecho, pero ahora las voy a enseñar en el dibujo. Bien, el criterio a seguir va a ser, este pin de aquí va a ser tierra, y estos 4 pines van a corresponderse con cada uno de los extremos de los ejes cartesianos, ¿vale? Este va a ser la referencia 0, ¿vale? Aquí estarían 90 grados, 180 y 270, ¿vale? Bien, simplemente lo que se trata es de hacer un divisor de tensión de cada LDR con una resistencia de 220 ohmios y medir esta caída de tensión con Arduino. A0, A1, A2 y A3 serían los pines analógicos de la tarjeta. Bien, como veis aquí, estos son los ejes cartesianos que tenemos dibujados en el circuito, ¿vale? Esto sería lo mismo que esto. Y entonces vamos a poner el caso en el que tenemos una bombilla, una fuente de luz, que nos llega en esta dirección, ¿vale? Bien, el problema que vamos a tener para diferenciar cuáles son las LDRs que tienen una mayor intensidad o que reciben una mayor intensidad de luz va a ser que, lógicamente, vamos a tener un ruido en el ambiente, es decir, una luz en el ambiente. El modo que he encontrado de medir cuál va a ser esa luz ambiente es hacer una media de las medidas de todas las resistencias. Entonces, si sumamos A0 más A1 más A2 más A3 y dividimos entre 4, vamos a tener la luz que hay en el ambiente. Bien, entonces para diferenciar cuáles son las dos resistencias que están recibiendo más intensidad de luz, lo que podemos hacer va a ser una diferencia a la media. Si nosotros restamos A0 menos la media, si A0 está por encima de ese valor medio, lógicamente va a quedar positivo. Si A0 estuviera por debajo de ese valor medio, vamos a tener un resultado negativo. Para este caso de aquí, lo que tenemos es que A1 y A0 están recibiendo la mayor intensidad de luz. Por lo tanto, la diferencia entre A1 y la media, entre A0 y la media, va a ser mayor que 0. Sin embargo, en el caso de A2 y A3, esa resta va a ser negativa. Entonces ya hemos encontrado una primera manera de identificar cuáles son las dos resistencias que están recibiendo la intensidad de luz más grande, ¿vale? ¿Por qué queremos dos resistencias? Porque nosotros lo que queremos es medir un ángulo. Entonces, para medir un ángulo necesitamos una medida de Y y una medida de X. Esa diferencia nos va a permitir calcular la arcotangente de ese ángulo y así saber en qué cuadrante nos encontramos, ¿vale? Bien, ahora voy a hacer una pequeña apreciación, y es que, claro, nosotros en el programa vamos a necesitar identificar cuál va a ser el cuadrante en el que nos encontramos para así poder medir este ángulo y sumarle 90 grados si es en el caso del segundo cuadrante, sumarle 180 si es en el caso del tercer cuadrante o 270 si es en el cuarto cuadrante, ¿vale? Eso lo vamos a resolver con programación. El último caso que se nos puede dar es que esta fuente de luz no esté en uno de los cuadrantes, sino que esté directamente en uno de los ejes. Por ejemplo, si nosotros ponemos una luz que apunte directamente a 0. Entonces eso, cuando estemos programando, lo vamos a resolver haciendo la condición de que este valor sea positivo, o esta diferencia sea positiva y esta también lo sea, o que esta diferencia sea negativa y la diferencia en X sea positiva, ¿vale? Es decir, estableciendo las condiciones de los valores de resistencia que nos identifican cada uno de los cuadrantes. Bien, vamos a pasar a verlo en el programa. Vale, gente, ya estamos en Arduino. Bien, lo primero que quiero apreciar es en la función math.h. Bueno, la he metido simplemente porque estoy acostumbrado a programar en C. Realmente creo que no es necesario. En Arduino simplemente la he metido por la arcotangente, pero creo que Arduino incluye esa función, aunque no estoy muy seguro. Bueno, de todos modos, aquí está, no tiene mayor relevancia. Si veis que, si vosotros hacéis el programa y veis que Arduino realmente no tiene la función arcotangente, pues metéis la librería de C y ya está. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Vale, ¿qué es lo primero que hacemos en el programa? Definimos un vector de variables, que es nuestro vector LDR, de 4 dimensiones. Este vector va a almacenar los valores enteros de la lectura de cada una de las resistencias. Después he añadido una variable i, que es la que se encarga de hacer los bucles for, y
hemos metido aquí una variable que almacenará el valor de la media. Bien, ¿qué hacemos en setup? Lo que hacemos es inicializar cada uno de los pines y iniciar la conexión serial. La he puesto a 9600 porque me parece un valor bastante estándar, pues funciona perfectamente, pues 9600. Bien, antes de meterme con cada una de estas funciones, vamos a ver el void loop para ver un poco la estructura general de lo que queremos hacer. Bien, lo primero que necesitamos es hacer una lectura de los valores de las resistencias. Esto lo voy a hacer mediante la función lectura, que ya os digo que ahora lo miraremos. En la función lectura metemos como parámetro nuestro vector de variables donde queremos que se almacene. En nuestro caso es en el vector LDR. Lo siguiente que tenemos que hacer es comparar cada uno de los valores con la media global. Esto lo hacemos mediante la función relativo. Y lo que hacemos es meter como parámetro otra vez nuestro vector con los valores de las variables, pero tenemos que tener en cuenta que se nos va a cambiar, ¿vale? Me explico. Cuando nosotros metemos el valor de este vector, va a utilizar los valores del vector original, pero nos los va a cambiar por los valores de diferencia con la media. Importante, si nosotros queremos almacenar o conservar este vector, tendríamos que hacer una copia de otro vector, ¿vale? Que almacene estos valores y meterlo aquí como parámetro, ¿vale? Porque este vector, ya repito, el vector LDR se nos va a cambiar de valor. En este programa no considero que sea importante, pero bueno, si vosotros por algún motivo necesitáis que se guarde, tenedlo en cuenta que el vector LDR, después de llamar a relativo, se va a modificar. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues ya lo que queremos es imprimir por pantalla el valor del ángulo que hemos calculado. ¿Cómo lo calculamos? Con la función polares, ¿vale? Y he metido un delay aquí para que no salgan un montón de datos a la vez y bueno, que tenga el programa un tiempo para hacer sus operaciones y tal. Bien, vamos a ver la función lectura. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lee el valor de los 4 LDR y nos lo almacena en nuestro vector. Como veis, es simplemente un bucle for. Entonces lo hacemos desde igual a 0 hasta i menor o igual que 3. También podríamos hacerlo desde i igual a 1 y menor que 4. ¿No? ¿Me equivoco? Sí. Vale, bueno, simplemente no tiene mayor misterio, es un bucle for que nos va leyendo los valores. Lo siguiente que tenemos que hacer, ya os digo, es hacer la relación con la media. Esto lo hacemos mediante relativo y, como vemos aquí, cambia los valores del vector por su diferencia con la media. Entonces, lo que hacemos es, como digo aquí, calibrar la medida con la luz general del ambiente. Bien, lo primero que hacemos es calcular la media, importante poner 4.0, ¿vale? Y vamos a grabar en cada uno de las direcciones de memoria de nuestro vector, vamos a cambiar el valor que había y poner el de la diferencia con su media, ¿vale? O con la media global. Una vez tenemos hecho esto, lo único que nos queda es calcular el ángulo. Esto lo hacemos mediante la función polares. Para hacer operaciones internas, en este caso sí que he definido, por ejemplo, el vector aux, vector auxiliar, que es simplemente un vector interno de esta función, ¿vale? Que va a ser una copia de nuestro vector LDR. Ya os digo que esto es lo que podíamos hacer en la función anterior si queréis conservar el valor de ese vector. Y después he definido un vector interno con valores double que va a ser el que nos almacene los valores de X y de Y, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer en esta función va a ser pasar los valores que teníamos, transformarlos a un sistema de coordenadas cartesianas con X e Y, ¿vale? Y hemos definido aquí la variable que va a almacenar el valor del ángulo. Bien, lo primero que hacemos es hacer una copia del vector de entrada en AUX, ¿vale? Esto lo hacemos otra vez mediante un bucle for inicializando los valores. Una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar los términos positivos para determinar cuáles son los LDR más cercanos. Esto es lo que hemos dicho antes. Vamos a ver cuáles son los valores que nos quedan positivos como resultado de hacer la diferencia con la media para así identificar los dos LDRs que están más cerca de
que están más cerca de nuestra fuente de luz, ¿vale? Entonces eso es lo que hacemos aquí con este bucle for. Nos metemos en el bucle for y vemos los valores del vector copia que son mayores que 0. Y los que son menores que 0, como veis, esta identidad valdría 0 y entonces los multiplicaría por 0 y los anularía. Esto es lo que digo aquí, los términos negativos quedan anulados, ¿vale? Muy bien, entonces ya tendríamos seleccionados cuáles son los valores positivos que me interesan a mí para calcular el ángulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se me puede plantear un problema. El caso en el que yo pongo la fuente de luz directamente en uno de los ejes, lo que vamos a tener va a ser que, si es perfectamente simétrico, lo cual se puede dar, vamos a tener un valor de resistencia que tenga un valor muy alto, que será la que se corresponda con el eje al que estamos apuntando, pero al ser simétrico vamos a tener que los dos LDRs contiguos van a tener el mismo valor. Y esos resultados nos van a quedar los dos positivos, ¿vale? Esto es lo que digo aquí. De este modo, en caso de que hayan quedado dos términos positivos en el mismo eje, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar este caso? Pues simplemente restar entre sí los valores, ¿vale? Para ver cuál es el que vale más, ¿vale? De ese modo, si nos queda negativo, por ejemplo, si estamos en el eje X, ¿vale? Y tenemos que en el valor de la izquierda tenemos un valor de 4, por ejemplo, y en el valor de la derecha nos queda un valor de 1. Los dos valores son positivos, pero si los resto entre sí, voy a saber cuál es más grande de los dos, sabiendo si me queda positivo o me queda negativo, ¿vale? ¿Entendemos? Entonces esto es lo que hago aquí. X y 0 es el valor de X. Vale, pues el valor de X en mi coordenada cartesiana va a ser la diferencia entre los dos valores que se encuentren en el eje X. Así, si yo tengo dos valores positivos en el eje X, voy a poder saber hacia dónde me encuentro, si hacia términos positivos o hacia términos negativos, ¿vale? Y lo mismo con el eje Y. Vale, ya hemos resuelto este problema y lo que hemos conseguido ya es un paso muy grande, porque ya tenemos unos valores de X e Y en coordenadas cartesianas que nosotros podemos medir su ángulo, ¿vale? ¿Cómo medimos el ángulo? Pues simplemente haciendo la arcotangente. Aquí veis a tan. Aquí me la pone en naranja, entonces intuyo que sí que Arduino la reconoce, pero bueno. Vale, pues simplemente lo que hago es hacer la arcotangente y lo que tengo que hacer es transformarlo a grados sexagesimales, ¿vale? Porque la función ATAN me lo da en radianes, ¿vale? Veis aquí se hace la transformación de radianes a grados. Vale, pues ya tenemos un valor de ángulo. Pero seguimos teniendo un problema, que este valor de ángulo lo hemos calculado simplemente para el cuadrante, es decir, estamos midiendo el ángulo que forma dentro de un mismo cuadrante. Nosotros lo que queremos es relativizar a los 360 grados de la circunferencia. Vale, pues entonces vamos a modificar los valores anteriores dependiendo del cuadrante al que pertenezcan, sumándole 180, sumándole 360, ¿vale? Entonces, eso es lo que hago aquí. Para el segundo cuadrante lo que tengo que hacer es sumarle 180 grados porque el resultado de esta función arcotangente lo que me pasaba era que me quedaba negativo, entonces tengo que hacer diferentes correcciones, ¿vale? Para el tercer cuadrante igual le tengo que sumar 180 porque en este caso ya sí que me quedaba positivo, ¿vale? Y bueno, aquí me quedaba otra vez negativo, entonces en lugar de sumarle 270 le tengo que sumar 360, ¿vale? Pero bueno, esto ya son simplemente ir haciendo las pruebas y hacer las matemáticas exactas. Pero bueno, simplemente lo que quiero es enseñarlo un poco. Tampoco quiero que sea muy preciso y tal el vídeo para no alargarlo mucho. Bueno, y ya simplemente lo único que nos queda es retornar el valor de ese ángulo que hemos calculado. Bueno, lo que sí voy a hacer va a ser una apreciación y es que aquí, por ejemplo, veis que tengo un mayor o igual. Entonces lo que hago es definir, vale, cuando yo tengo mi valor X menor que 0 y mi valor Y mayor que 0, tengo que poner también el mayor o igual, porque cuando estoy en uno de los ejes tengo que establecer un criterio, ¿vale? Entonces, no es necesario que sea exactamente como yo lo he hecho, el criterio, pero bueno, que sepáis que sí que tenéis que establecerlo, porque si no, por ejemplo, cuando estéis en uno de los ejes, no os va a dar ningún valor, si no habéis establecido el mayor o igual, ¿vale?
Bueno, pues eso es lo que hago aquí, simplemente retorno el valor del ángulo. Bueno, pues ahora voy a hacer unas pruebas con Arduino para que veáis que funciona y así veis el funcionamiento. Vale, gente, pues ya lo tengo todo montado. Bien, como veis, he puesto aquí una pequeña goma y lo tengo todo conectado. Antes de nada quería hacer una pequeña apreciación y es que, bueno, como podéis... Uy, que muevo los cables. Como podéis observar, los LDR quedan a su alrededor descubiertos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto también afecta a la medida. Entonces, sería bueno tapar los alrededores de los LDR para no interferir en la medida. Y bueno, también quiero decir que este vídeo va a ser un poco difícil de hacer, puesto que, como veis, mira, en cuanto muevo la cabeza, ya interfiero en la medida, luego también tengo la luz de la habitación para que se vea bien. Entonces, bueno, va a ser un poco aproximado. Tengo aquí el Arduino, voy a comenzar a grabar el puerto serial y como veis, aquí ya me empieza a dar las medidas. Veis que oscila mucho, 247, 253, pero bueno. La última apreciación es que la del 0 es esta, como veis el punto está aquí, ¿vale? Entonces estos serían 0, 90, 270, perdón, 0, 90, 180, 270. Bien, entonces tengo un pequeño móvil antiguo que tiene linterna con el cual voy a ir iluminando. Y como vais a ir viendo, cuando lo pongo entre estos dos LDR, veis que salen, a ver si puede ser, veis que salen valores entre 0 y 90, ¿vale? Es muy aproximado porque hay mucho ruido, no sé por qué motivo, ¿vale? ¿Veis ahí? 45, lo veis, ¿no? Bien, cuando paso al segundo cuadrante, tenemos valores entre 90 y 180. Tercer cuadrante, vamos a tener mayores de 180 y menores de 270, ¿lo veis? 180, 230. Y cuando pasamos al último y cuarto cuadrante, veis que tenemos ya valores cercanos a los 300, 270, ¿no? Entonces, si hacemos una vuelta completa, veis 180, 270 y aquí ya pasamos a 300, ¿vale? Bien, ya digo que la medición mejoraría mucho con, bueno, a lo mejor una pequeña estructura que le hagamos con una impresora 3D, de manera que queden simplemente las superficies de las LDR queden tapadas. Y también sería posible simplemente con unos papeles alrededor ponerlo de manera que no se interfieran unas con otras. Una aplicación que se me ocurre, por ejemplo, si yo tengo un sensor de, bueno, una placa solar y quiero que siempre esté orientada hacia el sol. Por ejemplo, veis que ahora cuando yo enciendo la lámpara, que la tengo a la izquierda, ¿vale? Veis que ya me está detectando aproximadamente 270, 180, ¿vale? Si yo la muevo, ¿veis? Entonces podría detectar, por ejemplo, yo podría tener un servomotor que me dijera que cuando llegara a 180, por ejemplo, que se parara. Entonces, si yo la oriento, cuando ya detectara los 180 grados, pararían los servos. Si yo ahora me pongo en una posición, por ejemplo, de 270, vamos a girar un poco más para que se note. Veis que, por ejemplo, esta sombra interfiere. Yo podría, ya digo, poner unos servos que me orientasen hasta alcanzar el ángulo que yo deseara. ¿Veis cómo va cambiando? Y bueno, poco más. Otra aplicación de este tipo de sensores que se me ocurre, en lugar de poner LDRs, poner, por ejemplo, un sensor infrarrojo que me detecte una fuente de, pues eso, de radiación infrarroja. ¿En qué se podría utilizar esto? Bueno, si por ejemplo eso se lo pones un pequeño emisor de infrarrojos a un helicóptero teledirigido que tengas, por ejemplo, puedes hacer con un par de servos, como si fuera una especie de lanzamisiles imaginario, que apuntase siempre hacia el helicóptero. Eso podría ser un proyecto bastante curioso. Y nada, gente, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hagáis y nada, que me dejéis en comentarios si habéis tenido algún problema o nada, o qué os ha parecido. Un saludo y hasta la próxima.